estado cruzando la historia de José. Ya casi estamos llegando hacia nuestro final, aunque faltan ya varios mensajes más. Y a través de la vida de José hemos aprendido lo que es una vida fiel. La vida está llena de problemas. Nunca la Biblia nos promete una vida así feliz, sin problemas. Esa vida nomás existe en tus sueños, pero no es la realidad. Y la vida de José, la verdad es que nos demuestra que podemos triunfar por medio de la fe, aunque enfrentemos las cosas más difíciles que ya sea el diablo nos pueda tirar, o ya sea las pruebas que pueden venir a nuestras vidas. A través de la vida de José hemos aprendido, vean por favor rápidamente, que José ha sido fiel a pesar de venir de una familia disfuncional. Ha sido fiel, noten, a pesar de que nadie creyó en su visión. Vimos que ha sido fiel aunque fue traicionado por sus hermanos. Vemos que ha sido fiel aunque su sueño se transforma en una pesadilla. Vemos también que ha sido fiel a pesar de ser esclavo. Vemos también que ha sido fiel aunque fue falsamente acusado. Noten por favor, también vimos que ha sido fiel aunque fue prisionero de algo que nunca hizo. Ha sido fiel, noten, a las oportunidades de servicio, aunque podría haber respondido en su carne y no haber querido involucrarse con los sueños de otras personas, pero José, estando en la cárcel, ofreció su servicio. Ha sido fiel a pesar de que fue olvidado por aquel que le ayudó. Noten, también ha sido fiel hasta que Dios le abre una puerta. Ha sido fiel, vimos la semana pasada, en cumplir con todas las expectativas. Se le da el trabajo a él y comienza a servir tal como él debe. Ahora, el mensaje de hoy, entonces, hoy aprenderemos que José se mantiene fiel ante la posibilidad de venganza. Ahora, ya cruzando la historia, hemos aprendido muchas cosas que nos desafían. Una cosa es ser fiel cuando todo va bien, otra cosa es ser fiel cuando todo te sale mal. Pero José se mantiene fiel. Nada hace, hermanos, que nos parezcamos como a Cristo, como cuando nosotros nos perdonamos unos a otros. Y esto es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer, porque hoy estaremos estudiando precisamente cómo el ser humano es traicionado por su propia mente. Y vamos a ver de que si vamos a vivir la vida cristiana, una de las cosas que se tiene que aprender a hacer es perdonar. La Biblia dice en Mateo 18:20, vean en sus notas, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, sigue perdonando. No hay, ¿verdad? Si estás manteniendo cuentas, olvídate, nunca alguien te va a ofender en la misma cosa tantas veces. Debemos perdonar como Cristo, la Biblia nos dice, nos perdona a nosotros. Mateo 6:12 al 13, en la oración ejemplar del Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, como también, ¿qué dice? Nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, qué difícil sería orar así, Señor, perdóname, así como yo también perdono. Porque a lo mejor Dios te va a decir, no, pues tú no estás perdonando. Entonces, ahí es donde se topa muchas veces la vida cristiana. Cuando no perdonamos, somos consumidos por un deseo de vengarnos. Este sentimiento, este deseo de venganza va abrazado y agarrado de la mano con la amargura. Porque uno desea un mal en la vida de otra persona. Venganza, quiero que vean en sus notas, es el deseo de la parte perjudicada de obtener represalia o compensación de quienes le hicieron daño, o de mostrar su inocencia frente a acusaciones falsas. O sea, es un deseo de que, en otras palabras,
hacer justicia, pero hacer justicia bajo mi propia mano. Ahora, el deseo de venganza es una emoción humana, es un deseo humano, pero muy poderoso. ¿Cómo debemos nosotros como cristianos responder a las ofensas? ¿Cómo debemos de tratar eso? Vamos a ver después que no se trata tampoco de ignorarlas. Uno tiene que confrontar cuando es necesario, pero hay muchas cosas que se tienen que perdonar, porque de todas maneras, si el adversario no te pide perdón, sea lo que sea que estés enfrentando, es el trabajo del cristiano aprender a perdonar para que pueda ser libre. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la venganza? Es muy curioso que la Biblia es muy clara en cuanto al tema. No es como que hay confusión. Yo sé que muchos van a decir, ¿y entonces qué? Porque hay cristianos que van a decir, ¿y entonces qué? ¿Nos debemos de dejar? Y siempre pregunto, ¿qué dice la Biblia? No, pero a ver, ¿qué? ¿Entonces me tengo que dejar? Y siempre pregunto, ¿qué dice la Biblia? Y al final de cuentas, a mí se me hace absurdo que muchas veces cristianos se comporten al tú por tú en cuanto a la Biblia, porque la Biblia es muy clara. No se trata de cómo te sientes, no se trata ni de qué te hicieron, se trata de qué dice la Biblia. Ahora, para daños, por ejemplo, jurídicos, la Biblia hace claro que es el gobierno que se encarga de la venganza, no usted. En cuanto a la venganza personal, la Biblia es clara, la Biblia lo prohíbe. Amén. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:14, ya los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Gobierno para eso existe. Alguien te roba, pues lo apropiado no vayas y le cortes tú la cabeza, denúncialo. Para eso existe el gobierno. La venganza personal, la Biblia lo prohíbe porque Jesús trajo otra ética personal. En Mateo 5:38 al 48, ustedes pueden leer todas las bienaventuranzas. También Pablo nos dice en Romanos 9:17 al 18, no paguéis a nadie, ¿qué dice? Mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, ¿con quiénes? Entonces, una de las tareas más difíciles es pagar bien a los que te hacen mal. Entonces, pero eso es lo que hace la Biblia tan única. Por eso, cuando un escéptico te dice, no, la Biblia fue escrita para la conveniencia del ser humano. No, Señor, yo hubiera puesto mátalos. Amén. Te hacen mal, agárralos a trancazos y tíralos a la calle. Es lo que yo hubiera puesto. Pero por eso la Biblia no está escrita a la conveniencia de ningún ser humano. La Biblia nos corrige a todos nosotros. Nos ayuda a comprender cuál es la voluntad de Dios, aunque no es mi voluntad. Y nos corrige para seguir la palabra del Señor. En Deuteronomio la Biblia nos dice, versículo 32 al 35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y los que les está preparado se apresurará. Y noten Romanos 12:19 se repite. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces muchas veces, hermanos, el ser humano seremos expertos en arruinar lo que Dios estaba a punto de hacer por ti, porque entras y quieres hacer el trabajo de Dios. Y muchas veces cuando estás en tu propia carne tratando de hacer algo en tu propia manera, muchos cristianos se atreven a hacerlo en el nombre de Dios y Dios dice, no, yo no estoy obrando, yo te dije que esperaras que yo te vengara, pero tú ya tomaste los primeros pasos, así que ahora estás a solas. Nada de lo que estás haciendo le estás dando lugar o ira a Dios para que Él obre. Más bien uno se hace experto en arruinar lo que Dios quizás estaba a punto de hacer. Vean por favor, el deseo de venganza puede ser muy fuerte. El maltrato y la falta de respeto pueden ofender nuestro sentido de justicia y nuestro anhelo de que se haga lo correcto y arder intensamente. Estos deseos pueden arder
intensamente en nuestro ser. Vean, buscar venganza puede parecer lo correcto, pero nunca lo es. Y aquí entonces reducimos otra vez el cristianismo muchas veces a la falsa filosofía del mundo que si se siente bien, hazlo. La Biblia no dice tal cosa. Cada uno de nuestros sentimientos tiene que ser comparado a las Escrituras si es que vamos a proceder en acción. Y Dios espera que nosotros tengamos nuestras emociones bajo control y que nos comportemos como Cristo, que seamos como Él. Pero nuestra sociedad, hermanos, es bien débil, explota cada sentimiento incorrecto que usted y yo vamos a sentir. Muchas veces van a nutrir este lado equivocado de nuestras vidas y por tanto, por más que luchamos contra nosotros mismos, lo peor es que alguien te ayude a explotar cada sentimiento pecaminoso que tienes. Porque al final de cuentas te vas a comportar pecaminosamente. Un buen ejemplo, hermanos, de eso, por ejemplo, es Sansón. En toda la vida de Sansón vas a ver un pleito grande entre él y los filisteos. Aunque Dios quería que se tratara a los filisteos, Sansón no estaba obrando por parte de Dios. Él estaba obrando en su propio coraje, en su propia justicia. Y Jueces, por ejemplo, 15:7 dice, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros. Y después, noten, hermanos, no es como que Sansón está diciendo, oye, en el nombre de Jehová yo te voy a destruir porque esta obra es de Dios. No, él está peleando por él mismo. Y gente débil, que es mala para perdonar, es mala para otras cosas. Casi muchos de los sentimientos, hermanos, o emociones que debilitan al ser humano, lo hacen débil ante muchas cosas. No me sorprende que así como Sansón no tenía dominio propio en su coraje, también no tenía dominio propio en su vida de pureza. Entonces, aquí no puede controlar su ira, acá no puede controlar su lujuria. Todos los pecados, hermanos, de la carne están uno entrelazado de otro. Amén. Pero el ciclo, hermanos, de venganza, no terminó ahí para Sansón. Luego él comienza a ser más astuto. En contraste, hermanos, la vida de David es totalmente distinta. David podría haberse vengado de Saúl varias veces. Él entra a la cueva, le corta, ¿cuántos recuerdan? Un pedazo de su manto para recordarle, yo estaba ahí, ya casi te tengo, pero él decidió no hacerlo. Cuando las cosas iban mal para David, en su huida de Absalón, David llegó al pequeño pueblo de Bahurim. Ahí salió un hombre llamado Simei, quien comenzó a arrojarle piedras y a maldecirlos. Y la Biblia nos dice en 2 de Samuel 16, versículo 8, que Simei estaba haciéndole la vida imposible a David. Y noten por favor lo que dice la Biblia en 2 de Samuel 16, 11, como respuesta a esto. Y dijo David a Abisai, porque Abisai le dijo, hey, le voy a ir a cortar la cabeza a este tipo. Dice, y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Noten que ahí él podría decir, con que me está hablando, hey, córtale la cabeza, pero no. Él estaba en control de sí mismo. Vean por favor, vengarse de alguien que podría estar haciéndote daño, no es la mejor manera de resolver un problema. Es casi peor, hermanos, responder o reaccionar en el momento que meditarlo y vengarte. Son dos cosas muy distintas. Aún, hermanos, en el término jurídico, alguien que reacciona en un momento de pleito y mata es muy distinto a yo planear un asesinato. Las cosas son medidas totalmente distintas. Pero es mejor ponerlo en las manos de Dios, que eso es lo que la Biblia nos está encomendando. 1 de Pedro 3, versículo 8 al 9, noten. Finalmente dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición,
sino por el contrario, bendición sabiendo que fuisteis llamado para que herederéis bendición. Entonces, hermanos, ¿qué tiene todo esto que ver con José? Tiene todo que ver con José. Es por eso que el ejemplo de José, hermanos, es tan importante para nosotros. Por culpa de sus hermanos, José ha sufrido bastante. Humanamente, tenía la razón, humanamente, si él quería vengarse. Ahora, yo amo a mis hermanas, no sé qué quisiera si me hicieran eso. Amén. Pero hoy aprendemos esto, hermanos, que no tenés en la pantalla. No solo porque puedes, debes hacerlo. Y él podría haberse vengado, él podría haber hecho mal, él podría haberles dicho, ustedes que vienen a pedirme de comer, muéranse de hambre. Va a haber comida para todos menos ustedes. Ay, ¿tú qué? Yo soy tu hermano, muéranse. A ver, tráeme a mi padre, yo a él sí lo voy a cuidar bien, pero ustedes se van a morir. Nadie lo culparía, a lo mejor usted y yo así reaccionaríamos, pero eso no es lo que él hizo. El hambre, hermanos, en la tierra ya era tan grande que Dios básicamente organiza todo eso para que se cumpla la profecía que ellos iban un día a estar a los pies de José. Y todos sabemos, hermanos, o debemos desear tener la gracia de Dios, que cuando estamos en un momento donde tendríamos el derecho de hacer algo malo por la ira, podamos responder con gracia y perdón y restauración. Personas, noten, vengativas son personas muy débiles porque terminan causando más daño. Carlos Spurgeon dijo, la venganza, la lujuria, la ambición, el orgullo y la voluntad propia son con demasiada frecuencia exaltados como los dioses de la idolatría del hombre, mientras que la santidad, la paz, el contentamiento y la humildad son vistos como indignos de un pensamiento serio. Y hermanos, eso nos exhorta a todos nosotros de comprender cuál es la voluntad de Dios. No seáis, dice la Biblia en Romanos 12:21, no seáis vencidos de lo malo, sino vence, ¿qué dice? El mal. Y esa es la tarea nuestra como cristianos. Entonces, vamos a ver 4 verdades en cuanto a la historia de hoy, pero hoy nos vamos a enfocar en las primeras 2. Así que entremos rápidamente, vean número 1 conmigo en sus notas. José, vemos a José en una posición de poder. Ya vimos que recibió poder, pero ahora sí está en tal poder que tiene a sus hermanos literalmente comiendo de sus manos. Dice la Biblia, vean por favor conmigo, en el versículo 6, y José era el Señor, ¿qué dice? De la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron el rostro a tierra. Versículo 7, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Ahora noten, hermanos, aquí, porque luego vamos a entender en contexto por qué los trató ásperamente. Los pone a prueba, está tratando de ver, a ver si es cierto que el corazón ha cambiado, pero eso lo veremos después. Al amanecer, hermanos, de este día, no sé qué causó o en qué punto estaban, pero hay algo muy interesante aquí. Y vean el versículo 1 que vale la pena resaltar antes de ver más a detalle en las notas. Dice la Biblia, versículo 1, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay vivieres en Egipto, y descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y muramos. Hermanos, noten, y no muramos, perdón, imagínense, aquí está toda la familia, y Jacob el padre les está llamando la atención, le está diciendo, ¿por qué están viendo? Había algo de esos hermanos que no querían ir a Egipto. Posiblemente ellos tenían temor de que no había muerto José y a lo mejor toparse con José allá, no sé, pero el padre les está llamando la atención. ¿Y por qué se están bien? ¿Por qué están pretendiendo que está todo bien? Vayan a agarrar comida que nos vamos a morir. Y a lo mejor ellos están, oye, si nos topamos,
Muy similar a como cuando alguien está haciendo el mal y alguien los ve que está haciendo, tienen miedo verlos otra vez. ¿Sí me explico? Entonces, quizás es ahí donde les está llamando la atención. Oye, ¿por qué están viendo eso? ¿Por qué no toman acción? ¿Y por qué no se van? Y aquí vemos a José, ahora sí, un hombre en poder. Y hermanos, ante los ojos de todo el mundo, José era un perdedor. Si nos ponemos a analizar ante sus hermanos, él era un hermano odiado, que lo rechazan, que lo despiden, lo venden. Ante la sociedad, él era un perverso que trató de acosar a una mujer. Ante el gobierno, él era un preso que merecía estar en la cárcel. Pero todos sabemos aquí que para Dios, él era un joven en preparación para una tarea divina. Y entonces tenemos que tener todos cuidado cómo juzgamos a todos. Quizás hay problemas que vas a ver que alguien está pasando. Ten cuidado de no sacar tu martillo de juicio, porque puede ser acto de Dios de lo que están pasando para solamente prepararlos para un mejor futuro que Dios tiene preparado para ellos. Ahora vean en sus notas, por favor, ¿qué aprendemos aquí del poder de José? Primero vemos que él se fue de esclavo a gobernador. Es una historia increíble. Una posición dada por Dios, estudiamos. Dios lo elevó de esta posición sin hacer cosas chuecas, sin hacer nada. Dios lo puso ahí. José no llegó al trono, noten, por conexiones humanas, por suerte o por estrategia política. Él llegó ahí porque Dios soberano lo puso ahí. Y él encaminó todas las cosas para que se dieran así. Vemos segundo, fue de rechazado, a necesitado. Y aquí es la ironía de todo esto. Ellos venden a José y qué incómodo, amén. Nomás quiero que se pongan ahora en los zapatos de los hermanos después que se dan cuenta. Aquí está un hermano que fue rechazado y ahora la mera existencia de su vivir depende de él. Qué cosa tan más incómoda. Y luego vamos a ver, por eso ellos dudaban, en cuanto nuestro padre muera, José nos va a quitar la cabeza, porque ellos sabían que la única razón en su mente era que José los mantenía vivos, nomás por no causarle más dolor a su padre. Entonces ya una vez muriendo su padre, ellos pensaron, no hombre, José nos va a hacer como él quiere con nosotros. Pero sus hermanos, iban a depender de él. Ahora José está en una situación donde se voltearon las mesas. Antes José estaba en la cisterna, que no me hagan daño, no me hagan este daño a mí. Ahora las mesas están volteadas y ahora ellos van a estar, oh, por favor, ten misericordia, José, de nosotros. ¿Cómo hace las cosas, hermanos, el Señor? Qué giro tan más impresionante. Hermanos, vean esto. Ten cuidado cómo tratas a la gente. Quizás un día los necesites. Amén. Estaba en una ciudad bien peculiar y a un hermano le estaba yendo bien mal, porque la persona que ahora trabajaba en gobierno era amigo de él antes de ser salvos, y este hermano antes de ser salvo le hizo la vida imposible a esta persona porque andaban mal ellos, y ya como cristiano, pues ya esta persona en gobierno no era José. Entonces le había detenido muchas obras en la iglesia. Y dice, es que yo lo conozco desde joven, pero pues hice esto, hice lo otro. Y ahí le están deteniendo. Cuando estaba haciendo ese estudio recordé de eso. Y hermanos, ten mucho cuidado. ¿Cómo tratas a gente? A lo mejor ahorita puede ser, no sé, alguien que para ti es insignificativo, pero un día a lo mejor tú dependas de esta persona, de la misericordia de ellos. Noten, cuando el poder está a tu lado, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando estás en una posición en que podrías vengarte? ¿Cómo te vas a comportar? Y José no permitió que la amargura tomara control de él. Romanos 12:21 nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vean por favor esto en la pantalla. La reacción natural de la persona débil sería hacerlo sufrir como ellos lo hicieron sufrir a él. Pudo haber dicho, ahora van a saber lo que es estar en mis zapatos.
Ahora sí, los quiero ver en la cárcel y los voy a ver sufrir como yo tuve que vivir. Vamos a ver, pero ninguno de ellos hizo tal cosa. Hermanos, la vida de José, noten, no solo fue fiel en cómo administró los bienes de Egipto, él es fiel porque está en poder. Ahora sí tiene a sus hermanos en sus manos y no hace lo que tú y yo quizás hubiéramos hecho. Es una tremenda lección para nosotros de venganza. ¿Qué harías tú? ¿Cómo te comportas? Ahora, yo sé que muchos, no, yo no hubiera hecho nada, pero para muchos tienen años en rencillas y nunca se han perdonado. Por eso es que esta lección es muy poderosa, porque lo que le hicieron a José no se compara en por qué usted se puede estar tan amargo contra alguien más. No hay comparación. ¿Qué es lo que podrás sentir en tu corazón que no puedas perdonar? Que José, hermanos, que él sufrió y sin embargo se comporta de forma cristiana. Hermanos, todos nosotros debemos de aprender de José que estando en poder no lo usa para vengarse. Pero ahora note el número 2 conmigo. Número 2, y aquí nos vamos a enfocar un buen tiempo. Pero noten que José también enfrentó el dolor del pasado. Y aquí vamos a comprender grandes verdades para usted y para mí en cuanto a cómo tratamos nosotros los recuerdos dolorosos del pasado. Quiero que vean conmigo, por favor, Génesis 41 y veamos 21 al 24. Aquí estamos brincando porciones para comprender todas las cosas que están pasando en la vida de José. Pero si eres alguien que recuerdas algo del pasado y todavía te lleva a gran dolor hoy, en el presente, esta porción es para ti. Y vean por favor lo que dice la Biblia en el versículo 21. ¿Estamos todos ahí? Y noten, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Versículo 23. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos, ¿y qué hizo? Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Ahora quiero que vean aquí esto poderoso aquí. Así como muchos eventos dolorosos en nuestras vidas, la mente fácilmente recuerda, hermanos. Ahora, es importante comprender aquí esta lección para todos nosotros porque todos tenemos un cerebro. No existe tal cosa como nomás borrar y que ya no exista el recuerdo. Hay cosas que a lo mejor podemos ir empujando y ya no lo recordamos con tanta facilidad, pero casi todos los momentos dolorosos los puedes recordar. A lo mejor no los piensas todos los días, pero si alguien viene y te pregunta, a ver, cuéntame, ¿cuáles han sido las tristezas más grandes? Es muy fácil decir, a ver, porque momentos tristes marcan tu vida. Ahora, eso no quiere decir que debes de meditar en las cosas tristes. Yo nomás estoy diciendo que la mente sabe cómo recordar estas cosas y cómo causar que la tristeza se sienta como que acaba de suceder ayer. Como cristianos tenemos que aprender a mantener esas memorias, esos recuerdos en un estado saludable si es que vas a ser un cristiano saludable. Porque es imposible cuando gente dice, a ver, pastor, ¿cómo voy a perdonar a mi esposo? Pero yo recuerdo cada cosa que hace. Pues sí, por eso el perdonar no es olvidar. Ese concepto viene del mundo. Dios te ofrece un mandamiento superior. Fuera fácil perdonar si olvidas. Amén. Fuera fácil amar si nadie te ofende. Pero Jesús nos puso un estándar muy alto que a pesar de que recuerdes tienes que perdonar. A pesar de que tienes un enemigo que quiere causarte daño, dice la Biblia que debes de hacerle bien
y orar por tal persona. Por eso aquí estos hermanos, sumamente importante para ser cristianos emocionalmente saludables, cristianos espiritualmente saludables, es qué hacemos con estos recuerdos. José, en cuanto está ahí en este momento medio loco, ahí hablando con sus hermanos, ellos no saben que lo pueden entender, pero él está entendiendo que están debatiendo y están hablando de lo que le hicieron a él. En ese momento no puede contenerse, se hace a un lado y comienza a llorar. O sea, estamos hablando que ahora sí el dolor le pegó, porque es la primera vez que vemos a José llorar. ¿Habrá llorado en la cárcel? No sé. ¿Habrá llorado en la cisterna? No sé. Lo que sí sé es que él estaba rogando a sus hermanos que lo dejaran ir. Lloró amargamente cuando era un siervo, un esclavo. La Biblia no nos dice. Pero la Biblia nos dice aquí que él lloró. Ahora sí vemos el lado humano de José. Muy bien, estamos viendo que él también es un ser humano como nosotros. Ahora, José definitivamente, hermanos, enfrentó un trauma en todo el sentido de consejería. No está hablando como que tú estás traumado, no, una trauma verdadera. El trauma, hermanos, de la traición de los hermanos, el estar en una cisterna, el ser vendido, ser esclavo y luego ser falsamente acusado, es muy traumático todo lo que él pasó. Imagínate, yo estoy traumado con el gas, amén, porque me explotó un boiler cuando yo tenía 5 años. Y muchas de las cosas que yo hago con el gas, muchas veces salen fuera de control y tengo que dominar otra vez esto. Hace poco fui recordado de esta trauma, el sábado pasado, están poniendo megacable ahí y perforaron una línea de gas. No se imaginan, hermanos, ahí todo el sentido humano mío quería salir corriendo porque yo me imaginé una explosión y aquí vamos a morir todos. Pero estaban mis padres y comenzó a salir el gas. Hermanos, si nunca han perforado, comienza a salir el gas. Y resulta que la persona que me estaba ayudando también está traumada con el gas. Entonces le tiene pavor al gas y le dije, agarra la escalera. Yo estoy ahí parado mientras que se está impregnando de gas. Y le dije, apúrale, tenemos que subir y cerrar la válvula que controla todo el gas de la casa. Y ahí está saliendo, hermanos, litros y litros de dinero. Amén. Y litros de potencialmente lo que me iba a matar en ese momento. Al instante, hermanos, al instante, comenzó mi corazón a palpitar, así como cualquier persona teniendo como un ataque de ansiedad en ese momento por lo que yo me estaba imaginando. Si a mí me asusta, hermanos, la estufa. ¿Cómo creen que me sentí en ese momento? Y estaba oliendo y dije, oh. Pero uno tiene que aprender cómo controlar la mente. Podría sujetarme a cada impulso de temor y salir corriendo, lo que sea, pero ese es el punto de este mensaje aquí. Hay cosas que yo puedo admitir, tengo una trauma de eso y yo sé, y mis hijos, hasta yo los he traumado porque cuando están prendiendo la estufa y no prende, yo se las apágalo, va a explotar esta cosa. Y ya los tengo yo traumados a ellos también. Pero es involuntario, no se imaginan, por más que alguien me diga, nada pasa, yo sé, me dice así todo el mundo. Pero una vez mi padrastro aquí ya le explotó también un asador, muy bien, porque yo lo estaba tratando de prender y no prendía, le prendes y sale el gas y lo apagaba. Y llega él y dice, no, que como hombre, me da una regañada, una humillada. No le tengas miedo, que nada pasa. Y él está, entre más prendía, yo más me alejaba. Yo sí estaba muy temeroso, yo estaba, no, hombre, esto va. Y cuando de repente, todavía no era salvo, pero Dios me hizo justicia ahí. Y le va explotando, hermanos, este asador enfrente de él. Y yo le dije, no, que no pasaba nada. Él tenía toda la cara flameada, todo su bigote chicharrado, así todo. Le dije, toda esa hora tenía una sonrisa, pero porque estaba flameada su cara, no podía bajarla. Y eso nomás me confirmó, hermanos, que el gas tiene que ser muy respetado, muy bien. Entonces, y cuando alguien enfrenta algo muy doloroso, se le llama trauma porque involuntariamente la mente comienza a arrojar pensamientos, sentidos de miedo.
Hay hermanos que están traumados también, igual que yo, pero de otras cosas. Hay otros dolores. Hay otros momentos bajos en la vida que trauman al ser humano. En momentos en que alguien recuerda algo, inmediatamente lágrimas salen, inmediatamente el temor toma control. Y cuando los recuerdos de venganza, que muchas veces pueden salir cuando alguien te trauma por un daño que te hacen. Muchas veces estos momentos difíciles es cuando ponen a prueba tu mero cristianismo. Porque es involuntario, el dolor muchas veces es involuntario. Muchas veces la congoja es involuntaria. Y los sentimientos son normales, no son pecaminosos al principio. Estaba hablando con el hermano Bordel, el pastor Bordel, que me estaba contando y estamos hablando de que alguien había fallecido. Me dijo, Luis, te voy a decir esto, ¿sabes qué es lo más difícil? Lo más difícil no es que uno de tus hijos muera. Él me dijo, es verlos morir todos los días. Su hijo tenía leucemia y vio morirlo. Todos los días era un día menos y tener que enterrarlo. Y recuerdo, jamás había visto al pastor llorar y en ese momento lloró. Ahora, ¿por qué? Porque la mente arroja un pensamiento y involuntariamente va a causar una emoción. En este caso para él es tristeza, normalmente, porque amamos a nuestros hijos. Pero para otros, dependiendo de lo que pasó, puede ser coraje. Para otros puede ser ira, amargura. La mente cuando arroja pensamientos, usted y yo tendremos que aprender qué vamos a hacer con estos pensamientos. Noten, podemos reflejarnos hacia nuestro interior y alejarnos de la vida, porque los sentimientos y recuerdos son demasiado difíciles de soportar. Esto sucede, o a menudo sucede, es necesario para comenzar a sobrellevar una situación, y muchas veces cuando he hablado con personas que han sido abusados sexualmente o algo les pasó cuando eran niños, son cosas difíciles porque la mente arroja imágenes, arroja momentos, arroja situaciones bien difíciles. Y noten por favor, el trauma, para poder comprender, se describe como un evento que amenaza la vida y la seguridad, para poder comprender qué es. Muy bien. Y por eso existe de diferentes formas el trauma. En cierta forma, cuando mi esposa estuvo con mi suegra por tanto tiempo, se traumó de ver a gente morir, de ver a su propia madre casi morir, estar alrededor de gente muy débil, estaba pasando por muchas cosas en ese momento, alarmas cada rato prendiéndose, gente muriendo. Recuerdo cuando mi esposa regresó, ya no era la misma que se había ido, ya estaba su corazón sufrido y con temores, y es en todo el sentido lo normal, porque cuando uno está en un momento que te causa mucho temor, sella tu mente. Entonces, cuando tuvimos un aborto espontáneo, bueno, yo no, mi esposa, fue algo muy doloroso, y cuando escuchamos de gente que pasa por lo mismo, ¿sabes lo que hace la mente? Inmediatamente recordamos ese momento, recordamos las lágrimas, y muchas veces hasta lágrimas todavía vienen de nuestros ojos, nomás al recordar ese momento. Trauma es lo que te va a dejar con una cierta inseguridad, un cierto sentimiento. Vean por favor, ¿qué hace el trauma? También quita la capacidad de elegir y producir un temor abrumador. O sea, en otras palabras, te sientes que eso comienza a tomar control de ti. Puede ser causado por los efectos de la guerra, la violencia, el abuso sexual, el abuso físico o cualquier tipo de ofensa que te haya causado gran dolor. Vean por favor, el trauma deja a la persona sintiéndose sola, impotente, sin esperanza y llena de vergüenza. Estos sentimientos son muy normales cuando alguien está sufriendo un trauma, ¿verdad? Algo que marcó tu vida. Ahora, muchos de ustedes ya están pensando, entonces yo también estoy traumado, pero vamos a ver un poquito más cómo se trata esto, hermanos, porque es lo que, en este caso, la razón que
José llora es porque en un momento están viniendo todas las olas de sentimiento que normalmente van a venir a su vida y a mi vida cuando estamos recordando algo. Él está ahí hablando con sus hermanos y ellos están hablando de lo que le hicieron. ¿Y qué es lo primero que hace José? Pues él está recordando lo que le hicieron. Tanto que mejor se va y llora, mejor va y llora. Entonces, hoy aprendemos estos principios sobre el dolor pasado. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, aquí estamos viendo cómo José enfrentó el dolor del pasado. Y vean primero en sus notas, por favor, quiero que vean, el pasado no se borra fácilmente. Y es algo que estamos entendiendo aquí con José. No es como que puedes empujar tu cabeza y todo se borra. Cómo quisiera que Dios nos hubiera dado esa habilidad. Pero Dios no nos diseñó así, hermanos. Por ejemplo, si pudiera yo manipular mi amor hacia los tacos, estuviera más flaco, amén. Pero no podemos, ¿verdad? Y hay algo que si alguien me dice, no debes de amar los tacos, pues buena suerte. Porque es difícil cambiar la mente o los gustos, ¿verdad? Nos dio, hermanos, Dios una mente capaz de almacenar información dolorosa. En su mente y en la mía podemos recordar ofensas, traiciones, recordamos cosas con lágrimas, eso es una realidad. La mente, vean por favor, es poderosa, amén. Y lo que dejamos habitar en nuestros pensamientos puede dirigir nuestras acciones. Y para muchos hermanos hoy va a ser difícil comprender que a lo mejor lo que más te aprisiona el día de hoy no es lo que te pasó hace 10 años, es tu mente, que arroja pensamientos dolorosos y estas muchas veces te esclavizan. La mente, hermanos, es parte de lo que somos. Si aprendemos a gobernar bien nuestra mente, en sí podremos gobernar bien nuestra vida. Vean lo que dice en Proverbios 23:7. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? Dale a él. Entonces, ¿cómo pensamos? Así somos. El propósito de recordar el dolor muchas veces es para poder acercarnos a Dios, para poder madurar. Dice la Biblia, vean en 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Para salvación. Noten que no toda tristeza es mala. Hay tristeza que tiene su llamamiento divino para acercarnos a Dios. Noten, primero existe una tristeza mundana que tiene un enfoque horizontal, es decir, tristeza hacia todo mundo. Es una forma de recordar el dolor y la aflicción que es superficial, consumida por la amargura y llena de autocompasión. Esta es, hermanos, la tristeza que no vale mucho en nuestras vidas, porque esa tristeza nomás te hace enemigo, es tu culpa. Y como es tu culpa, yo nunca te voy a, porque es tu culpa. Ese es el dolor mundano, donde estamos buscando un objeto a quien culpar y estamos de una forma u otra vomitando emocionalmente sobre todo el mundo, porque vemos estas emociones horizontales. En lugar de que el sufrimiento nos guía a Cristo, muchas veces estas cosas nos llevan a otro lugar. Entonces vean, en segundo lugar, existe una tristeza piadosa expresada con seriedad, diligencia, anhelo y preocupación. Esto se ve en 2 de Corintios 7:11, noten, porque aquí esto mismo de que haya sido contristado según ¿quién? Entonces fueron contristados según Dios, que solícitos produjo en vosotros que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo, que vindicación. En todo os habéis mostrado, ¿qué dice? Limpios. ¿En qué? En el asunto, porque esta tristeza de Dios no te va a llevar al pecado. Y hermanos, esto es lo que lleva en realidad a la salvación, dice la Biblia, la tristeza correcta. No te va a llevar a la amargura, no te lleva a odiar a todo mundo, te lleva, hermanos, a acercarte al Señor.
Y gracias a Dios por el poder del Evangelio, porque no tenemos que identificarnos con lo que éramos antes, podemos identificarnos en Cristo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, vemos que el pasado no es fácilmente borrado. Y hermanos, nomás recuerden eso. Yo no sé qué cruza su mente, yo no sé qué está sucediendo en su corazón el día de hoy. Yo no sé qué te pasó cuando eras niño, no sé qué te pasó ayer, pero al final de cuentas, no, si es algo muy doloroso, no lo puedes olvidar. Ahí va a estar. Y si eres un cristiano que vas a cruzar tus brazos, pues hasta que no olvide, no voy a perdonar, pues muérete entonces. Porque nunca se te va a olvidar. Y tú vas a tener que decidir el resto de tu vida vivir en amargura entonces, porque nunca vas a olvidarlo. Vas a tener que ser ya un niño grande, una niña grande, y ser responsable de lo que dice la Biblia y tener que perdonar. Amén. Porque no puedes nomás comportarnos como niños siendo gobernados por nuestros impulsos más grandes. Amén. Amén. Vean segundo conmigo. Si quieres gobernar tu vida, tendrás que gobernar tu mente. Dios nos ordena que tengamos control de nuestra mente. La Biblia lo dice así en 1 de Pedro 1, versículo 13 al 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Rápidamente vean esto, por favor. Ceñid los lomos. En el mundo bíblico, ceñir los lomos era atar la túnica alrededor de la cintura. Simbolizaba preparación para el trabajo, la batalla o el viaje. En otras palabras, hermanos, si ustedes ven que se vestían en batas, ceñir los lomos era aquello que hacía que la bata sería como un pantalón y se ceñían, y era para poder trabajar, ir al ataque, cazar, era más fácil correr. Pero entonces, ¿cómo debemos de ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento? Vean por favor, Pedro usa esta metáfora para instar a los creyentes a preparar su mente para la acción, es decir, a tener un pensamiento disciplinado, enfocado en la verdad de Dios y libre de distracciones pecaminosas. Se refiere, noten, a controlar los pensamientos y voluntad, alineándonos con la palabra de Dios y rechazando la pasividad mental. Podemos, hermanos, si usted lo deja, puede hundirse emocionalmente dentro de su mente. Yo conocí a una hermana que 3 años después de que murió su esposo, ella todavía se vestía de negro. Entonces ella me dice, todavía estoy en mi luto. Y estaba bien complejo eso, porque cuando le pregunté, ¿cuándo murió su esposo? Hace 3 años, casi 4 años iba a ser. ¿Y cómo le decía que estaba mal? Amén. Luto tiene su proceso normal. Y yo siempre les he dicho, cuando fallece un ser querido, no vayas jamás, si estás en tu mente correcta, ten ánimo, hermano. Esas son palabras vacías, que solamente alguien que no tiene una menor idea de qué decir cuando alguien muere, dice, ánimo, ánimo tus patas, amén, es lo que te quieren decir. Amén, porque en ese momento no se dice eso. El corazón está en luto. Déjalos lutar. La Biblia habla de luto. Pero muchas veces, hermanos, personas no comprenden eso. Pero noten, mientras que es normal el luto, no es normal el luto prolongado por 4 años. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estoy diciendo que el recuerdo de la muerte de su esposo no debe de ser triste? No, no estoy diciendo eso. Pero vivir en luto, eso sí es incorrecto. Esto quiere decir que cada vez que esta hermana recordaba la muerte de su esposo, colocaba la muerte de su esposo como que si fue ayer.
y el dolor vivo, todos los días ella lo estaba reviviendo. Todos los días. Cuando iba a recibir consolación de Dios, ella decía no, rehusaba consolación, como vemos en Salmos. Y cuando venía la consolación de Dios, no quiero ser consolado, yo quiero seguir pensando y quiero seguir sufriendo. Amén. Ay, pastor, no tienes compasión. No, es que la hermana estaba sufriendo y nadie le estaba diciendo cómo sacarla de esto. Dije, hermana, ¿todavía tiene toda la ropa de su esposo ahí en su casa? Sí. Ay, hermana, le dije, alguien te tiene que ayudar. Amén. Quizá la hermana canse, y lo primero que hablé con ella después de 3 meses, hermana, tenemos que hablar de sacar la ropa de su esposo. Hay que, ¿por qué? Porque es saludable. Amén. Y comenzar a ayudar en el proceso de. Y yo nomás estoy diciendo, hermanos, que hay cosas normales, hay cosas que van a salir fuera de control. Y si, así como el luto puede transformarse en depresión si usted lo alimenta, el dolor de una traición se puede transformar en amargura si usted también decide alimentarlo. Entonces, si hoy en día usted es controlado por su amargura, no es culpa de nadie, es culpa de usted. Por su incapacidad de querer perdonar. Entonces, todos los días, como la persona está en luto, todos los días recuerdas la ofensa y decides alimentar esta ofensa. Y esta ofensa termina controlándote a ti. Y cuando tu vida se comienza a hacer un desastre por tu amargura, vas a querer decir, no, es que es culpa de mis hermanos. Ellos un día me tiraron en una cisterna y por ellos ahora sufro. No, no es así. Y perdón que los trate como adultos y los hago responsables de ustedes mismos. Porque hasta que no tomas responsabilidad, siempre vas a tener una mente débil y siempre vas a ser víctima de ti mismo. Y Dios nos hizo más que vencedores. Él nos dio el Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios gobernara nuestras vidas y podamos ser libres de cualquier cosa que quiere dominar nuestra vida. Podremos entonces, usted tendrá que decidir, ¿seguiré nutriendo los pensamientos o yo tendré victoria de las cosas que yo estoy pensando? Una mente, noten, sin control, lleva a una vida sin dirección, simplemente a donde te lleve la emoción. Hoy ando bien enojado, así que me voy a levantar enojado con todo el mundo. Hoy ando triste, así que es una vida sin dirección, a donde tu sentimiento más fuerte te lleve, sin dirección. Entonces vemos que el pasado no se borra fácil. Si quieres gobernar tu vida, aprendemos, tienes que gobernar tu mente. Vean tercero, no tienes que ser gobernado por el dolor. Y mientras que el dolor es parte de nuestra vida, hay cosas de las cuales todos lloramos todavía el día de hoy, aún del pasado. Pero es muy diferente, hermanos, una lágrima leve que nomás al recordar te da tristeza, a una tristeza que controla toda tu vida. Esa es la diferencia. José, hermanos, recuerda el momento y se va y llora, hermanos. Vean esto en la pantalla, llora, pero no se venga, no hace venganza en ese momento. Podía haberse justificado diciendo, pues ellos lo merecen, pero él toma otro camino, hermanos. Y vemos en el versículo 24 que sí llora, noten, no minimiza el dolor, pero tampoco lo convierte en un veneno que destruye su vida. Amén. ¿Habrá algo en tu vida el día de hoy que te tiene todo envenenado? No vas a poder ser un buen esposo, una buena esposa, no vas a ser un buen padre o madre. Si hay algo que envenena toda tu vida, porque el veneno va a salir. Ser herido, hermanos, noten, no es excusa para desobedecer a Dios. Amén. Ser herido no es excusa para dañar. Ser herido no es excusa para dejar de ser fiel a Dios. Estamos heridos, pero debemos de tener la gracia de Dios, sí, con dolor, pero seguimos firmes, hermanos.
Vean este ejemplo, 2 Corintios 11, versículo 23 al 29. Noten lo que Pablo nos dice. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, noten, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí me agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Noten, una pregunta nomás breve. ¿Sabes por qué le está diciendo eso? Le está diciendo a todos, paren de quejarse y sigan fiel. O sea, él está diciendo a los corintios, mira, ¿quieres comparar listas de qué cosas nos han pasado? Aquí va la mía. ¿Y sabes lo que nosotros hacemos? No decimos nada. Ni para qué quejarme. Incluso nomás lees esta lista y dices, no me voy a quejar. No creo en tatuajes, pero eso sería un buen porción de tatuaje, iba a tenerlo. Cada vez que te quieras poner triste, nomás lo lees. No, son mentiras, no vayan a agarrar tatuajes. No vaya a ser. Ya los conozco. El pastor dijo. No. Vean otro ejemplo, hermanos, en 2 Timoteo 4:14. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le ¿qué? Conforme a sus hechos. Noten que Pablo está diciendo el Señor. Amén. Entonces el pasado no es fácil para borrar, hermanos. Si quieres gobernar tu vida, tendrás que gobernar tu mente. No tienes que ser gobernado por el dolor. Noten cuarto rápidamente. La verdadera fidelidad se demuestra en los momentos dolorosos. La fidelidad es donde más se va a demostrar. Gracias a Dios, que Dios me ha dado muchos momentos en mi historia para mostrarle a mi familia que puede ser fiel a pesar de la traición, a pesar de que nos está yendo de la patada, a pesar de lo que sea, porque hay un mensaje que es más poderoso que cualquiera y esa es su vida y eso es lo que sus hijos observan que usted vive. Amén. Mis hijos van a poder decir lo que ellos quieran, pero mantenerse fiel es una de las cosas que todos podemos hacer, especialmente cuando nuestros hijos saben que estamos pasando por un mal momento. Ellos ahí están con sus corazones abiertos, aprendiendo de usted, viendo cómo se comporta alguien en dolor, viendo cómo se comporta alguien cuando no tiene ganas, viendo cómo se comporta gente cuando fuera más fácil a lo mejor quedarte en casa, pero de todas maneras uno decide mantenerse fiel. Ese mensaje, hermanos, no se lo roben a sus hijos. Amén. Si depende de ti, no le digas a tus hijos tus problemas. Amén. Hay padres que involucran a sus hijos en todos sus problemas. Yo no entiendo eso. Y es muy mal para que los padres hagan. Compórtense como adultos y mantengan a sus hijos lejos de sus problemas. Pero si ellos saben que estás pasando por un problema, tienes un momento que Dios te está dando para que sigas siendo cristiano ante los ojos de ellos. Porque flaqueas cuando estás en problemas o cuando estás enojado o enojada y ya le diste armas a tus hijos para que cuando tú les quieras decir, ve al grupo de jóvenes y ellos no quieran, decir, ¿qué pasó contigo, mamá? ¿Por qué tú no fuiste el domingo en la noche?
Ah, no, ve al grupo de jóvenes, papá, a ir. Bueno, pero tú tampoco fuiste a la ganancia de almas porque estabas enojado con el hermano tal y tal. Y así, hermanos, así te desmantelas tu propia autoridad ante tus propios hijos. No hay nada más delicado, hermanos, que cómo nos comportamos en momentos difíciles. Van a haber momentos difíciles siempre. Pero por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender. Y Jesús dijo en Mateo 5, 45 al 47, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre ¿quiénes hace salir el sol? Sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Y por qué dijo eso Jesús? Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso, no hacen eso también los publicanos? Y si saludáis a los vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso así los gentiles? Y en otras palabras, Jesús está diciendo, si somos salvos, tenemos que ser superior a esto. Amén. Nadie puede decir que la vida es fácil, pero todos podemos decir que si Dios está con nosotros, la podremos vivir. Solos no lo podemos hacer. Entonces, rápidamente, termino con esto. Por si acaso habrá alguien aquí que tiene traumas dolorosas, algo sucede en tu vida y batallas con eso en el presente. ¿Cómo transformar los recuerdos dolorosos en un dolor piadoso? ¿Cómo podemos hacer esto? Y si estaríamos en consejería por trauma o algo que esté pasando en tu vida, nomás les quisiera aconsejar, yo sé que esta porción no es para todos, pero no podemos, hermanos, borrar los recuerdos, no podemos borrar eso. Lo que sí podemos hacer es aprender cómo manejar estas cosas. Así que, ¿cómo podemos llevar una vida productiva después de haber aguantado, soportado, haber recibido bastantes dolores por profundas traumas emocionalmente dolorosas? Primero, el primer consejo es mira primero hacia arriba. Recuerden que Jesús nos dio el modelo. A él lo ofendieron, lo crucificaron, nunca respondió cuando fue amenazado. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó con él? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, el primer consejo que yo le diera a alguien, cada vez que viene este recuerdo, mira hacia Cristo en ese momento, recuerda que Él ha sufrido más que tú. Y Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Noten segundo, habla lo que sientes. Habla lo que sientes. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que hables todo lo que viene a tu mente. Pero es importante hablar lo que tú sientes. Y te voy a decir por qué. No solo para articular lo que está pasando en tu vida, pero para señalar qué es. ¿Qué sientes en este momento? ¿Tristeza? ¿Odio? ¿Coraje? Y la razón que eso es importante, y no me malentiendan, porque no quiero sonar insensible aquí, esto no es un consejo psicológico. Yo estoy en contra de la psicología y sus medios para arreglar los problemas. La razón que les estoy diciendo que es importante hablar, no solo, bueno, te desahogas, pero el desahogar no nomás es una forma de ayudarte. Hay gente que tiene la práctica, que van a lugares y gritan, ¡ah! Lo hacen así, para sentirse bien y como que desahogan un montón de emociones. Eso es paganismo, eso es lo que le llaman ventilación, ventilan sus corajes. Eso te va a ayudar un ratito, pero no te ayuda en todo tu problema. La razón que estoy diciendo que es bueno que hables, noten, hablar también muestra en dónde está tu corazón. Y al saber en dónde está tu corazón, puedes ser guiado con la palabra de Dios. Entonces, si alguien viene y me dice, pastor, es que siento un gran coraje y un odio. Entonces puedes abrir la Biblia y decir, pues mira, la Biblia dice que eso está mal, tú tienes que perdonar. Amén.
Entonces, siempre que alguien va a hablar es para llevarlos a la palabra de Dios y poder corregir con las escrituras en mano, no para fomentar eso, porque hay gente que va a decir, ay sí, pobrecito, tú tienes todo el derecho de estar enojado. Vamos a dar una foto de esta persona y tirarle dardos todos los días para que te sientas. Eso no va a arreglar el problema. Y eso no es ayuda piadosa, eso es nomás fomentar más coraje. Noten tercero, vamos a hablar de lágrimas. Lágrimas. Lágrimas en todo el sentido son, en muchos aspectos son correctas. Incluso vean, muchas emociones surgen como resultado del trauma, temor, ira, desesperación, venganza, humillación y duelo, por mencionar algunas. Y esos van a traer lágrimas, hermanos, y eso es normal. No sé por qué vivimos en la era donde nos da tristeza y queremos hacer que gente se sienta mal por llorar. Y dijeron, no llores, no, déjalo llorar. Amén. Muchas veces es parte del proceso llorar. Y poder ayudar a alguien más, hermanos. Entonces, tenemos que tener los sentimientos, noten, son la expresión de cómo ha sido herido el corazón, y las lágrimas necesitan ser vistas y el corazón necesita ser escuchado. Muchos han intentado con todas sus fuerzas reprimir esos sentimientos, recurriendo a cortarse al alcohol o a las drogas para adormecer lo que sienten. Esos comportamientos hacen que el trauma nos controlen, porque estamos haciendo todo lo posible por huir de los sentimientos. Dios nos hizo personas sentimentales, amén. Dolor y las lágrimas son parte del proceso. Pero les vuelvo a decir, una cosa es recordar algo triste ahorita y llorar, y otra cosa es seguir alimentando ese pensamiento y ser controlado por ese sentimiento siempre. Muchas cosas van a venir a su mente y nosotros tenemos que aprender cómo gobernar la mente y podemos saber, ¿por qué estoy triste? ¿Qué está pasando? Y llevarlos a la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. Entonces la mayoría, hermanos, no puedes muchas veces retener las lágrimas, van a salir involuntariamente. Sin embargo, la Biblia nos dice que para eso existimos como iglesia. Hermanos, hay cosas del dolor de tu corazón que Dios no quiere que las lleves a solas. Encuentra a alguien en la iglesia, no como desahogar chisme, pero como desahogar un problema tuyo en el cual necesites consejo. No ir con hermano, ay hermano, déjate digo, es que el hermano tal y tal me ofendió y déjate digo porque ahí le estoy compartiendo chisme. Yo estoy hablando que cuando alguien está herido y está buscando ayuda, por eso Dios nos pone en una iglesia, porque muy pocos podrán llevar saludablemente una trauma y necesitan la ayuda de otro cristiano piadoso. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas que dice, y cumplid así la ley de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermanos, es un honor caminar junto a alguien, escuchando su dolor y sus lágrimas, y ofrecer ayuda bíblica, amén, y poder ayudar en estas formas. Entonces, vean número 4 rápidamente, dale tiempo. Ciertas heridas van a sanar con más tiempo y otras más ligeras. Los eventos más dolorosos van a tomar un poquito más de tiempo, pero el tiempo es normal. Pero noten, el tiempo puede ser tu peor enemigo si alimentas mal estos pensamientos. Entonces, alimentando bien estos pensamientos, Dios te da libertad. Alimentando mal estos pensamientos, a lo largo del tiempo te vas a encontrar peor que ahorita. Entonces, pero dale tiempo. Número 4, sé enseñable. Número 5, pero sé enseñable. En otras palabras, sigue aprendiendo, sigue recibiendo reprensión si es necesario, sigue recibiendo ánimo si es necesario. Ten un corazón siempre listo para recibir más enseñanza. Y número 5, para terminar, adora a Dios. No importa qué pase, hermanos, en la vida.
es importante adorar a Dios. Lo que sigue aquí, luego vamos a hablar de cómo José prueba a sus hermanos y vamos a estar viendo cómo él decide perdonar y no vengarse. Pero como vieron, es mucho lo que hemos visto hoy. Y quizás, hermanos, el día de hoy, tienes algo en tu corazón que cuando lo piensas te causa gran tristeza. La tristeza puede ser normal. La tristeza puede ser el resultado de algo que sigues alimentando. Pero hermanos, todos aquí debemos de querer ser libres de cualquier cosa que nos ha pasado a nosotros en el pasado. Ya hemos aprendido que José llega a una posición de poder. Vimos que él llega a una posición en la que sus hermanos literalmente lo necesitan a él y lo llevan a un momento muy doloroso de recordar. ¿Qué hace usted cuando recuerdas estos momentos dolorosos? ¿Te llenas de ira? ¿Te alejas de Dios? ¿Paras de ser fiel? ¿O este dolor te acerca a Dios y te ayuda a vivir la vida cristiana como debes? Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación.